La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, bienvenidos a la conversación de los miércoles. La conversación protagonizada por la artista en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. Están invitados a seguirnos vía la 1170 AM, la app Radio Mundo para mejor calidad de sonido, vía YouTube si le quieren poner imagen a esta conversación. Y bueno, la novedad de esta semana es el salto que damos en la comunicación. No se trata esta vez de exponer un cuadro acá en estudios, sino de dar cuenta de una instalación que ha tenido distintas versiones, distintos tamaños, que bueno, ha viajado por distintos lugares. El nombre de esta obra viene en inglés primero, Out in the Open, después en nuestro idioma, Intemperie, y su autora, que nos acompaña en estudios y que la vamos a recibir con música, es Raquel Lextreger. Raquel Lextreger, artista, arquitecta, bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecida de estar acá. Bueno, para que no se nos apague, está sonando, ¿es una novedad musical esto que elegiste? Sí, esto es una novedad musical, en realidad tiene unos pocos días en Bandcamp. Es Pascal Giraud, que está con sus primeras cosas públicas, y me parecía interesante porque no se conoce en Uruguay todavía, es de Costa Rica, digamos, y tiene, bueno, bastantes de distintos ritmos y cosas que pueden interesarnos y conocer a gente nueva aquí también. Bueno, tomamos nota de la recomendación. Pascal Giraud, entonces, compositor, sí. Instrumentista. Compositor, instrumentista, bien. También vocalista, bueno, un montón de cosas, un músico, digamos que bastante trayectoria, pero no cosas públicas, sino recién desde ahora, el 20 de agosto, se acaba de subir esto a Bandcamp, así que es una novedad. Buenísimo. En los entretelones de esta conversación tomaba nota también, sos oyente de En Perspectiva y de estas conversaciones en particular, por lo que nos decías. Ah, sí, claro. En realidad soy oyente de En Perspectiva desde hace muchísimos años. A veces participo así con algunos comentarios también y por supuesto me interesa todo lo que se produce de arte en Uruguay. Me gusta escuchar, muchas personas amigas han pasado por aquí y bueno, me interesa escuchar siempre. ¿Cómo estás viviendo entonces esto de dar a conocer tu obra por este canal en particular? Un programa de radio con imagen, qué sé yo, ya te habrán llegado comentarios, contanos algo de eso. Y bueno, sí, por supuesto que siempre cuando hacemos obra es para mostrarla y todos los retornos son parte del proceso de la obra también, y entonces me gusta muchísimo interactuar con las personas en las redes también y todo eso. Y en este caso, bueno, en realidad es una forma bastante particular de mostrarla porque es como la obra de la obra, digamos. La obra en sí es una instalación, es en el volumen, en el espacio, tiene grandes dimensiones. Como decías, la hice varias veces con distintas dimensiones, ya que se adapta, digamos, al espacio en el que se inserta, pero más o menos, por decir una escala, la última vez que la hice, que fue en China, tenía 7,5 metros de alto y unos 8,5 de diámetro. Y esto es una fotografía, la fotografía es de mi hermano Rafael Lextreger, que es fotógrafo, y bueno, y su mirada sobre la obra, ¿no? Que por eso digo, creo que es como también una obra en sí misma. Claro, sí, él habrá elegido además un cierto lugar para tomar esa fotografía de esta instalación que evidentemente bueno, tiene toda esa cosa multiespacial, ¿no? tan poderosa. ¿El video ayuda a algo en ese sentido al que no la puede ver en vivo y en directo? Es decir, eso es, digamos, con respecto a una fotografía, es como un avance desde el punto de vista de la experiencia. Sí, yo creo que claro, que justamente las instalaciones tienen eso de ser una experiencia integral, en este caso además por el tema de que se trata, que tiene que ver con las inundaciones, con la relación de las personas con el agua, bueno, un poco los efectos del cambio climático en la vida cotidiana de las personas. El hecho de recorrerla desde adentro es como una inmersión de alguna manera en esa obra, y bueno, y claramente los participantes, porque no diría espectadores, creo que son participantes en algún sentido, son parte de ella, y estar
en el espacio, bueno, de algún modo la completa, y al tener el video se dimensiona un poco la escala humana con relación a la obra, ¿no? Desde luego, sí. Ya van quedando ahí algunos titulares con respecto a esta obra, Intemperie, ya vamos a llegar a ella, nos vamos a ir aproximando. Antes, algunas generalidades, arquitecta y artista. Sí. ¿Es una convivencia, todo lo armoniosa que uno espera que pueda ser esa, digo, en tu formación, en tu actividad, en tu vida? Sí, creo que cada uno, soy una sola persona, entonces como que, digamos, hay múltiples facetas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en esas para mí está el ser artista y el ser arquitecta. Todo convive, y por eso digo, no son como campos separados, más allá de cuáles son las actividades específicas. Yo además empecé con artes visuales en el taller de tapiz cuando tenía 16 años de Yanela Machado, y después seguí, ¿no?, con Arostegui, y después aprendiendo otras técnicas como la silografía y otras cosas que fui incorporando. Y en paralelo te formaste. Y en paralelo claro, estuve estudiando arquitectura y bueno. Y creo que, y además, en realidad, los campos que trabajo de la arquitectura, digamos que no es el tradicional de la obra, los entiendo complementarios, ¿no?, en algún sentido, y creo que, por un lado, el profesionalismo, digamos, la organización, la planificación siempre está presente, y por otro lado, la creatividad también está presente en todos los campos en los que actuamos. Entonces, creo que andan ahí fluyendo entre unos y otros, ahí como está, para conformar ese espacio armonioso. Viste que justo estos días tuvimos una controversia a propósito de la convivencia entre arte y arquitectura por la carta del Instituto de Historia de la Facultad y los murales de este artista José Gallino. ¿La observaste, la polémica? ¿La seguiste? Sí, la observé, y creo que es un tema muy interesante. Yo durante el año anterior estuve como presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja de Montevideo, y más allá de la pandemia que no nos permitió realizar esa actividad, teníamos previsto realizar un debate acerca precisamente de esta temática, ¿no? Y que tiene múltiples facetas, y me parece muy interesante. Creo que hay muchas cosas para aportar, desde los distintos perfiles como el de la arquitectura, también el del arte callejero, también el de los ciudadanos que viven la ciudad, y los muros de la ciudad. Entonces creo que sí que lo que más me parece importante de todo esto es el hecho de poner el tema sobre la mesa y dar este debate donde todos puedan participar. Eso me parece interesante. La pregunta de fondo es: ¿con qué ciudad nos queremos encontrar cuando salimos a ella? Sí, y qué ciudad queremos construir, porque la ciudad está en permanente cambio, ¿no? Y más en una sociedad como la nuestra, donde hay desde las migraciones aluvionales que han estado a lo largo de la historia, y nos hemos ido transformando en cada época. Y creo que entender eso, de que no es una ciudad, que no es una foto, sino que es una película en la cual todos somos protagonistas, es lo importante para entender qué ciudad queremos construir y vivir, ¿no? Para seguir aproximándonos a tu obra, Raquel, ¿cómo sería un resumen de tu actividad profesional y bueno, humana, evidentemente, porque lo abarca todo, con estos temas, ¿no? Los de la vivienda, que después de hecho te van a llevar a una experiencia por nuestra administración, las inundaciones en particular. ¿Cómo comienza todo eso? Sí, en realidad, básicamente, desde hace ya muchos años el foco de mi trabajo está como en la gestión del riesgo de desastres, los temas del cambio climático vinculados al desarrollo territorial y al desarrollo, digamos, en general. Yo nunca me dediqué a la arquitectura como obra, digamos, sino esa visión desde la planificación. Y el hecho en particular fue, dos hechos clave que hubieron en nuestro país en el año 2005, cuando fue la tormenta del 23 de agosto. Ahora muy estamos en recordada, sí. Muy recordada. Y luego en 2007, cuando fueron las inundaciones, sobre todo en Durazno, Soriano y 33. En realidad en cada uno de los lugares se trataron de generar medidas para poder solucionar de alguna manera las múltiples consecuencias que había tenido, y cuando todavía
en Uruguay pensábamos que aquí no pasaba nada y que no estábamos estructurados de una manera como para atender esas demandas. Y bueno, creo que como toda la ciudadanía, todos nos sentimos solidariamente vinculados a ese tema. Bueno, yo lo asumí como una responsabilidad que finalmente fue la que orientó todo mi trabajo en los años posteriores, ¿no? Pero ¿desde qué lugar asumiste esa responsabilidad? Yo trabajaba en el Banco de Previsión Social como en la oficina técnica de construcción y el presidente del banco me solicitó, Murro era en ese momento, me solicitó algunas medidas, digamos, pensar en algunas medidas desde esa perspectiva para las personas, pero creo que habían pasado 2 semanas y me vi habiendo conformado un grupo interinstitucional de apoyo a los afectados por las inundaciones, al que venían de las intendencias de la universidad, convocando un grupo súper amplio que finalmente además terminó, digamos, en vincularse a un proyecto en el cual se generó la ley que conformó el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, y una serie, y en el proceso de recuperación, y ese proceso de recuperación que además tuvo que ser súper creativo porque, como digo, no teníamos los dispositivos, de alguna manera sí me fue llevando a los lugares posteriores de los que mencionabas, ¿no? Sí, en 2010 concretamente te toca, digamos, subir un escalón directamente a la administración central. Sí, sí, inicialmente precisamente a partir de eso, de este trabajo que había realizado. Con las inundaciones, pero también con otros proyectos que habían habido vinculados a los adultos mayores. Fui convocada como asesora de la ministra en ese momento para Bien. apoyar y finalmente en lo que fue la redacción del plan quinquenal de vivienda de ese periodo, y ese fue como mi primer vínculo con el ministerio. ¿Cómo luego todas esas experiencias, que son una y que son muchísimas, van llegando a esa otra parte de tu vida, que es la parte creativa, el arte, la idea para una obra? Como te decía, yo pienso que no están disociadas. Bien. Entonces, cuando realicé todo ese trabajo, en el que hubo mucho trabajo de campo, y que obviamente visité cada uno de estos departamentos varias veces, y bueno, y yo misma fui preguntando cosas, sacando apuntes de cosas que iba pensando y de todo eso, y entendí que había algo que me estaba faltando para completar el trabajo que estábamos realizando, que era esa perspectiva simbólica, ¿no? Donde la memoria, la identidad, donde poder entender que una casa no es lo mismo que un hogar, y que se pierden también el trabajo, el esfuerzo, que se pierden cosas a veces como tan sentidas como puede ser fotos, el carnet del hijo, una carta de amor, esas cosas que hacen a esos acervos personales, pero que también son colectivos finalmente. La parte viva de las cosas. Que es la parte viva, la parte humana finalmente, y por eso creo que bueno, que eso es algo que también tiene que estar presente, y que construir memoria y que construir esas identidades es parte de los procesos, ¿no? Y me es grato también ver que en otros países se hace bastante ese trabajo de la memoria de los hechos, por ejemplo, como sismos, inundaciones o algo por el estilo, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Proyecta Memoria, precisamente, y que tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, ese fue uno de los temas, pero en el trabajo artístico están presentes todos los temas que son de mi interés, y que bueno, que tienen algunas miradas comunes, ¿no? Y esto que te digo ahora de la memoria y la identidad, están siempre presentes, y esa escala como humana, ¿no? Que creo, por un lado, que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Por un lado, que el arte es un lenguaje universal, pero que también esta esencia de lo humano es universal, ¿no? Y que esas cosas se encuentran en algún punto y les pasan a todas las personas de cualquier lado, y en el caso particular de esta obra, que estuvo en Viena y que estuvo en China, en lugares donde además tan distintos, ¿no?
pude percibir con claridad de la forma en la que el acercamiento, digamos, a esas temáticas desde esta perspectiva no descriptiva, sino más bien desde las emociones y desde otros aspectos, bueno, atañe a todos y lo sentimos de la misma manera, ¿no? El arte es un lenguaje universal, decís, luego lo que tú hiciste no fue, pongamos por caso, una muestra fotográfica de tu experiencia en esos lugares después de estos hechos tan terribles, sino esto tan particular que es una instalación. Entonces, bueno, varias preguntas ahí. Hay una chispa inicial para decir, la estoy viviendo, ya sé cómo es, ya sé de qué va a constar, qué voy a hacer. Te abarcó lectura, además, evidentemente, por los mensajes que están escritos en las piezas, digamos, que integran la instalación. ¿Hay esa chispa, hay ese momento inicial en el que la ves la obra y la empezás a crear? Siempre me es muy difícil definir eso. En general me lleva muchísimo tiempo elaborar en mi pensamiento una obra. La pienso mucho, y de repente hay un momento en el que me encuentro, en el que la obra está, digamos. Lo que vos tenías claro era que querías hacer algo. Exacto. Con, digamos, lo que te dejó toda esa experiencia. Sí, tal cual. Y después es como que, digamos, la configuración como tal aparece, ¿no? ¿Cómo aparece? No lo sé exactamente, pero sí que en general cada uno tiene como procesos muy propios, ¿no? En mi caso, cuando llego, digamos, a una configuración de una obra, ya está bastante terminada en general, ¿no? Vengo de meses de repente de pensarla y está ahí, ¿no? Hay una etapa en la que me parece que no sale nada, pero de repente el otro paso se da y en realidad es como la síntesis de todos esos procesos de pensamiento y sentimiento también, porque involucra todo, ¿no? Y Raquel, ahí. ¿Por qué tu afinidad con las particularidades de una instalación? En realidad yo empecé, como te decía, tejiendo tapices en telar. Sí. Y durante mucho tiempo sí me gustó, digamos, experimentar, sobre todo con los materiales, claro. Pero vinculados al tapiz, ¿no? De hecho, usé distintas materiales que no eran solamente la lana y los hilos. Una de las primeras veces que expuse, o la primera vez que expuse algo sola, que fue como en 1987, creo, por ahí, en el subte, fue una obra que era un tapiz clásico, pero que era de urdimbre de tanza y el tejido era de cintas borradoras de máquina de escribir. Entonces ahí empezaron algunas líneas que las continué en mi trabajo, como la palabra, por decirlo, ¿no? En ese caso eran las palabras desechadas en algún sentido. Y bueno, y después estuve mucho tiempo sin exponer, hasta que en 2008 fui convocada a la muestra Satélites de Amor en el Museo Nacional de Artes Visuales, que tuvo una curaduría de Jacqueline Lacasa de varios meses, y fue un proceso colectivo súper importante, y me acuerdo que en aquel momento yo le decía, yo hago siempre cosas muy chiquitas, ¿no? Y bueno, y estuve meses sin tener obra para mostrar, y cuando fui a mostrar la obra, ya mi obra ni era chiquita, ni estaba ni era en el telar. Fue y bueno, y seguí trabajando de alguna manera con la palabra. En ese caso, en realidad, fue una obra que era justamente, ya era una instalación con cubos de hormigón y con también papel de poliéster que conformó un espacio que para mí también era un espacio textil, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y por ahí se fueron abriendo, pero son procesos, ¿no? Fue como que quizás también mi formación como arquitecta incidió en salir al espacio, ¿no? Y bueno, y en generar unas formas de unas arquitecturas efímeras, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en esa obra, que también la hice algunas cuantas veces, de distintas maneras,
Me gustó esa construcción visual que se hace de una trama textil cuando en realidad no hay ningún hilo que se toque con otro, en realidad. Y también me pareció interesante la posibilidad de una obra que entra en una bolsita de este tamaño y que conforma un espacio en un volumen de, pongámosle, de 5 por 5 por 5, por decirte algo. Y que bueno, y que es solamente, digamos, a partir de unas pequeñas tiritas de papel, ¿no? Y por ahí seguí explorando, me interesó mucho, digamos, las posibilidades que da el papel y el poliéster en particular, porque tiene algunas características, por eso hay todo un pensamiento, digamos, sobre el material en la absorción de luz, por un lado, y a su vez porque también es digamos, como muy sensible a la temperatura y a la humedad, ¿no? Ese tipo de cosas, y seguí, digamos, trabajando. Se me fueron haciendo como más grandes las obras en general. Bueno, es que uno imagina que una instalación es en alguna medida una realización o una materialización de la imaginación del artista. Entonces, sí, puede llegar a ser muy descontrolado todo, ¿sí? Sí, sí, es descontrolado y controlado también, claro, ¿no? Y a la vez tiene como estos desafíos que me parecen siempre súper lindos y llenos de adrenalina, por decirlo de alguna manera, en la cual yo llego a un espacio que no conozco y que es inmenso y tengo que en poquito tiempo producir eso, y realmente conformar ese volumen y esa instalación, ¿no? Y después la gente llega, se encuentra con ella. ¿Y qué puede agregar el artista desde la palabra, desde el discurso, ¿no?, a una experiencia que evidentemente es una cosa que, digamos, es muy en sí misma? Debe ser muy difícil agregarle discurso, ¿no?, a una instalación. Esta instalación además está hecha con la palabra, también a su modo, qué sé yo. ¿Qué le agregarías desde el discurso a Intemperie? No, yo creo simplemente que justamente que esta obra y otras, he trabajado mucho con temas de derechos humanos también, son siempre como miradas subjetivas, ¿no? Y que no son lecturas lineales de nada, y que cada uno entra, digamos, a esa obra por el lado en el que le es afín o el que de alguna manera le llega, y va construyendo a partir de todo eso su propio relato y sus propias sensaciones, ¿no? En realidad hay palabra, se puede entender o no entender. Tú decías, sí, el nombre está en inglés también, porque cuando lo empecé a hacer en el exterior, dejé, en realidad también hay poemas, hay cosas, algunas cosas las dejé en su idioma original y otras las traduje, pero digamos, es como que la palabra tiene un valor y tiene un valor relativo. El que quiere lee, no lee, pero también hay imágenes, y también está ese volumen como tal, en el cual las personas están inmersas, que además se transforma porque no es algo tan fijo, tiene su movimiento. Bueno, todo, por eso digo, es una experiencia como integral en la cual los participantes realmente la reconstruyen, ¿no? Y creo que cada uno hace su propio relato, y a mí muchas veces me ha gustado leer, porque en algunos casos se dejan libros de visitas o algo de eso, o los comentarios en las redes o lo que sea, y la gente a veces ve otras cosas de las que yo imaginé, y no quiere decir que esas cosas no estuvieran presentes, quizás estaban, pero en un subconsciente, por decirlo de alguna manera, y me parece que eso va haciendo un relato mucho más denso y rico de la obra, que es lo que también me importa, porque es un diálogo finalmente. Bueno, ¿no? Claro, lo mismo que pasa con la lectura, exacto, lisa y llana, que digamos que entonces el libro no es nada hasta el momento en que se encuentra con el lector. En este caso, lo mismo, tenemos la obra, la instalación, sí, pero hasta que no llega el visitante y se produce el encuentro. Exacto, es eso del encuentro que decís, y que en general me va devolviendo cosas. Y todas estas instalaciones que he hecho, las he hecho diferentes cada vez,
y un poco hablábamos de la dinámica de la ciudad, yo creo que está en todo, que la memoria también siempre, la memoria es lo que hoy recorremos de lo que sucedió, la instalación es lo que hoy es prioritario o no. Sabes que tiene algo de laberinto, ¿no? Si uno lo piensa, es claro. algo que en lugar de estar hecho de muros, está hecho de un montón de otras cosas. Entonces, sí. Claro. Y un ejemplo de algo que te dijo alguien que la visitó físicamente, por ejemplo, que nos pueda ilustrar respecto de con qué de pronto nos podemos llegar a encontrar como sensación, como experiencia. Bueno, me acuerdo cuando la primera vez que la hice en el subte, que había un mensaje que decía, me voy inundado de recuerdos. Uh-huh. Y no sé, y bueno, evidentemente era una persona que había tenido una experiencia vinculada a ese tema y me pareció como, digamos, como muy fuerte, digamos, el mensaje. Le movió la memoria. Le movió la memoria y bueno, y se sintió en el agua, ¿no? De alguna manera. ¿Eso está buscado? ¿Que se siente en el agua? Capaz que no lo querés decir, pero... No, bueno, en algún sentido yo hablo de esa inmersión, pero no busco que los demás experimenten las cosas de una manera, sino que abro una forma mía de verla para que cada uno lo reciba y lo rehaga desde su propia experiencia y de su propia historia, desde su propio contexto y su interpretación, ¿no? Se impone, Raquel, además, si estamos hablando, bueno, mencionabas el subte, la fotografía que tenemos de la instalación de una de las versiones de esta instalación, es precisamente de allí, de cuando la mostraste en el subte. Sí. Se impone que te pregunte por el cambio climático, que es tema de esta obra. Sí. Se discute mucho, ¿no? Y por supuesto existe además el negacionismo a este respecto. ¿Vos con qué mensaje andás por la vida a este respecto? No, yo creo que a esta altura el negacionismo realmente es grave. Es grave y obtuso, diría yo, porque creo que además este año ha sido, digamos, pleno de hechos que han demostrado. Acaba de salir un nuevo informe del IPCC, que digamos que es el organismo científico en el cual, digamos, se procesa toda la información, con un mensaje bastante fuerte vinculado al tema del cambio climático, y bueno, y lo vemos en todo el mundo, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, el mensaje precisamente es que y que creo que lo tenemos muy presente en Uruguay, donde la ciencia tiene en todos los campos un rol clave, es que, bueno, apostar a la ciencia, digamos, y bueno, y prepararse y prevenir un montón de cosas, ¿no? Pero la situación es de preocupación, es de emergencia. Y es de altísima preocupación, diría yo. No sé si ponerle una categorización, quizás, por supuesto que las preocupaciones varían en los contextos, y creo que, bueno, que en América Latina hay un montón de situaciones que nos tienen que hacer pensar que no solamente es el cambio climático, sino cómo son nuestros modelos de desarrollo territorial y otras cosas, cómo son nuestras ciudades, dónde están los vulnerables, y bueno, y cuáles son entonces las posibilidades que hay de hacer con relación a todo eso, ¿no? Porque no es ajeno a la segregación, a la territorial, digamos, a la pobreza, a cada una, bueno, en nuestro país, donde las inundaciones y las sequías son los temas clave, digamos. Las inundaciones en general se producen en las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población, y en la población que no accede a la ciudad, al mercado de suelos, y que finalmente termina viviendo en las riberas inundables de los cursos de agua, ¿no? Entonces, digamos, es entender qué es lo que funciona, digamos, en términos del cambio climático como tal, pero entender cómo estamos con relación a eso, y para poder, de algún modo, saber cuáles consecuencias van a haber en nosotros, y hacer lo que sea necesario, porque si no, realmente sí, esa altísima preocupación, realmente en poco tiempo es una emergencia importante. Sí, va a ir tomando cada vez colores más oscuros. Bueno, esta obra, por supuesto, esta instalación Intemperie, aspira a un gran sacudón de conciencia sobre estos temas. Es una obra que ha viajado por distintos lugares, por distintos continentes, y que ahora mismo... Sí.
Ahora mismo Se fue lejísimos, y sin embargo está ahí también, eso está bueno. está lejos y cerca en algún sentido, y sí me gustaría comentar, en este momento es parte de una muestra virtual que se está desarrollando en la Universidad de Tsinghua, en Beijing. Es la universidad más grande de China, es la universidad más importante de Asia, en la cual 54 artistas chinos y uruguayos están participando de esa muestra. ¿Chinos y uruguayos? Chinos y uruguayos, porque en realidad es una propuesta de esa universidad de trabajar con una temática específica que es la del arte material, ¿no? El pensamiento material, la materialidad como ese puente precisamente entre las culturas cuando hablábamos de los lenguajes universales. Sí. Y se han hecho, están en proceso con varios países este tipo de muestras, pero la de Uruguay ha sido la primera, inaugura una serie en la cual el próximo año va a haber una bienal muy importante y luego van a haber otras muestras, pero esta fue la inaugural, estamos muy orgullosos de eso. En la inauguración participó el vicepresidente de esa universidad, participó nuestro embajador en China, que fue un apoyo muy importante y en el consulado. Pero quería decir algunas cosas más sobre esto, porque por un lado, contar que en realidad me habían invitado a mí a ser parte de la muestra en Argentina, y yo preferí que hubiera una oportunidad también para los artistas uruguayos y terminamos armando esto con el enorme apoyo de Jorge Soto, que fue el curador adjunto, digamos, y de nuestra cónsul en China, que nos apoyaron con las traducciones, con un montón de trabajo que es necesario y con los vínculos allá. Todo esto se hizo coordinando con una persona en China a través de Messenger de Facebook, wow, de una forma así en la cual no habían, digamos, ni papeles ni nada, era solamente la palabra. Y con Jorge convocamos y con Agustina Casavalle, nuestra cónsul en Chongqing, en China, convocamos a una serie de artistas que cumplían desde nuestra perspectiva varias condiciones, ¿no? Por un lado, la calidad de su obra, y por otro lado, tener en su hilo de pensamiento, en la concepción, esa reflexión sobre la materialidad. Pero quisimos también que fuera súper diverso, obviamente que tiene paridad de género, que además en realidad hay personas súper consagradas y otros artistas emergentes que son de distintos colectivos y que además trabajan los materiales muy variados, de distintas maneras, con distintas técnicas. Hay personas que vienen del arte textil, el metal, los desechos, que tienen distintas formas de concebir toda su obra, hasta incluso eso del material como virtualidad. En mi caso me lo planteé como la materia como territorio, digamos, porque ahí está intemperie también finalmente. Y me pareció muy importante porque desde el principio le dijimos a todos, ¿no? Acá hay que producir unos videos, hay que hacer una obra, pero todo esa confianza y a pensar en un desafío común. Y creo que cuando vemos lo que ha resultado de todo esto, renueva eso de decir que el mundo hoy, a pesar de tener muchas cosas de las que nos quejábamos todo el tiempo o cosas por el estilo, y que como que parece que todo tiempo pasó fue mejor, también poner esa confianza en que a veces la palabra vale, que aunque estemos lejos estamos cerca, como decía. Y destacar muy especialmente el trabajo de ella, esa persona con la que actué, que se llama Liang Kai, y que es un encanto de persona, a la que conocí finalmente por Zoom hace 3 semanas nada más, después de estar desde enero trabajando muchísimo, ¿no? Y fue y ver
La inauguración se hizo el 25 de agosto como parte de las celebraciones que nuestra embajada hacía en China. Perdón, y Raquel, para el caso de Intemperie, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Se filmó algo? No, se hizo un video a partir de los videos y fotografías que ya existían. Se hizo una elaboración, del recorrido de esta obra. El recorrido de esta obra, exactamente, porque es una exposición online, como decíamos. Sí. El año que viene Intemperie está invitada, y yo, digamos, de forma presencial para la Bienal, precisamente. Para mí también fue un orgullo que esta obra se tomara como la imagen de la muestra, digamos. Y bueno, y también justamente a partir de eso, de pensar todas esas conexiones que tenemos, por ejemplo, con el arte de papel en China, finalmente, porque, o sea, no es casualidad, ¿no? Pero también vimos muchas otras conexiones entre los artistas, porque quería decir eso, que en la inauguración varios artistas de China presentaron su obra y también artistas de Uruguay, y fue muy interesante ese proceso de mostrar los procesos de pensamiento. No solamente mostrar la obra, ¿no? Claro, sí, el choque de culturas. Además, el choque y el encuentro, ¿no? Bueno, sí, yo le digo choque siguiendo a Huntington, pero se le puede decir de un modo más suave, seguro. Sí. Me quedo pensando, termina siendo un aporte creativo, entonces quien, digamos, hace la dirección de este material audiovisual, porque una cosa es la experiencia de estar físicamente en la instalación, ahí estaba tu propia mano, digamos. Sí. Y otra cosa es tenerla allí en la pantalla. Sí. Evidentemente termina habiendo un aporte creativo de quienes te ayudan en el proceso técnico. Exacto. En ese proceso técnico, en realidad, como decía, está mi hermano Rafa con sus fotos siempre. Aldo Giovinetti produjo el video y Paula Drexler lo sonorizó, que bueno, a mí siempre me gusta que las personas amigas, queridas, sean parte, ¿no? Esa sonorización es particular de esta versión china de Intemperie. Sí, en realidad sí, ella es DJ y eligió una música adecuada para ese minuto y algo de video que cada uno de los artistas presentamos en nuestra obra. Para que quede bien pasada en limpio la invitación, ¿qué ponen en la barra de dirección? Es para llegar a esta versión en particular de Intemperie. Ustedes pusieron el link de toda la muestra y ahí y están las fotografías de cada uno de los artistas y sus nombres, todo está en chino y en español, así que eso también. Hay que entrar a... No me acuerdo. Pero lo ponemos entonces como simplemente Raquel Extreger, Universidad de... Sí, no, Material Thinking está en la Universidad de Tsinghua. Ahí está. Pero es muy largo, digamos, el hilo de Ariadna hasta llegar. Entonces, por eso lo interesante es ver la muestra. Y bueno, yo recomiendo ver la obra de todos los artistas de Uruguay, por favor. Y los de China también son de un altísimo nivel, una obra súper poética, diría yo, y bueno, y que tiene todo eso milenario de esa cultura puesto allí. Así que me parece importante que puedan ver a todos y bueno, y que nos sintamos en algún punto, bueno, representados en el conjunto de la obra, que fue de algún modo lo que quisimos hacer con Jorge Soto, como decía, con Agustina Casavalle, convocando a este conjunto tan amplio y diverso de artistas. Raquel Extreger, artista y arquitecta uruguaya, muchas gracias por la visita y por la conversación. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que están escuchando también. Gracias.